Bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafía toda lógica. Una experiencia que rompe los esquemas de lo que creemos seguro. ¿Alguna vez han sentido que el suelo bajo sus pies desaparece en un instante? Piénsenlo. Ustedes están en sus casas, seguros. Creen conocer a la perfección a las personas que duermen bajo su mismo techo. Creen que el pasado está enterrado y que los muertos descansan en paz. Pero la vida no es un cuento de hadas. A veces el destino juega sus cartas de la manera más cruel posible. Imaginen llorar a un ser querido. Imaginen pasar noches enteras mirando por la ventana con la esperanza de ver su sombra doblar la esquina. Imaginen que el dolor se convierte en costumbre diaria, que el luto se vuelve una segunda piel, y entonces un día cualquiera el timbre suena. Un sonido simple, agudo, cotidiano. Un sonido que marca el fin de la tranquilidad y el inicio del caos absoluto. Era un domingo de agosto. Uno de esos domingos en los que el calor en nuestra ciudad es tan denso que puedes cortarlo con un cuchillo. El barrio estaba vacío. Las calles ardían bajo un sol implacable. En nuestra casa la rutina era la de siempre. El olor a sofrito tradicional inundaba el pasillo. Mi madre estaba en la cocina frente a los fogones. Llevaba su delantal manchado y su rostro mostraba el cansancio de los años. Los años pesan, vaya si pesan. Habían pasado ya 2 décadas y media desde que la alegría se había marchado de aquella casa. 25 años desde que el nombre de Alejandro se había convertido en un tabú. Un susurro cargado de culpa que solo se pronunciaba en la oscuridad. Alejandro, mi hermano mayor. El hijo pródigo que un día remoto salió por la puerta principal con una mochila al hombro y nunca más volvió, sin notas de despedida, sin explicaciones. Desapareció dejando un inmenso agujero negro que se tragó nuestra poca felicidad. Pero las personas a veces simplemente se evaporan. Con el tiempo la esperanza se pudre, se transforma en oscura resignación, y al final uno aprende a vivir acompañado por el fantasma de la ausencia. ¿Quién podía imaginar que ese caluroso domingo de agosto cambiaría nuestra triste existencia para siempre? Estábamos todos sentados a la mesa. El sonido de los platos chocando contra el mantel. El murmullo de la televisión dando las noticias de las 3 de la tarde. El calor asfixiante nos tenía sumidos en un profundo letargo. Nadie hablaba demasiado, porque en las familias rotas por la tragedia, los silencios son mucho más ruidosos que las palabras. De repente, el timbre resonó fuerte en el pasillo. Un sonido violento, inesperado. Mi madre dejó caer bruscamente el tenedor sobre su plato. El tintineo estridente me puso los pelos de punta en un segundo. Nos miramos extrañados. Yo me levanté perezosamente arrastrando las zapatillas por el suelo de terrazo. Fui caminando hacia el recibidor en penumbra. Cada paso que daba sentía una extraña opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto de plomo macizo. Puse la mano temblorosa en el pomo de la puerta. Estaba frío a pesar del calor sofocante del exterior. Abrí la puerta lentamente, y el día que yo más temía por fin había llegado. Frente a mí había un hombre de pie, un completo desconocido a primera vista. Llevaba una chaqueta gastada y unos pantalones manchados por el polvo del camino. Su rostro consumido estaba surcado por innumerables arrugas profundas. Arrugas que no eran marcas de reír con la vida. Eran cicatrices de un sufrimiento atroz. Tenía los hombros caídos como si cargara sobre su espalda con el peso aplastante de 100 vidas miserables. Pero entonces levantó lentamente la mirada hacia mí. Sus ojos oscuros y hundidos se clavaron directamente en los míos. El tiempo se detuvo por completo. El corazón me dio un vuelco tan violento que creí que me iba a desmayar ahí mismo. Era él, debajo de toda esa terrible ruina física, debajo de 25 años de silencio absoluto. Era Alejandro, mi hermano mayor perdido, el fantasma de la familia, el hombre por el que mi madre había llorado mares de lágrimas. Estaba ahí presente, vivo, respirando el mismo aire viciado que yo, mudo, helado. Así me quedé yo también. No podía articular ni una sola palabra. Quería gritar, quería abrazarlo, quería golpearlo con furia por habernos abandonado a nuestra suerte. Pero mi garganta estaba sellada. Él tampoco pronunció palabra alguna. No hubo un simple hola.
No hubo un perdóname. Solo me miraba fijamente con una expresión vacía que me aterrorizaba profundamente. La figura encorvada de mi madre apareció por el pasillo. Al ver la silueta en la puerta, se detuvo en seco. Vi aterrorizado cómo el color de su rostro desaparecía por completo. Sus manos empezaron a temblar descontroladamente. El vaso de cristal que llevaba se le resbaló y se estrelló contra el suelo partiéndose en 1000 pedazos, pero Alejandro ni siquiera se inmutó. No corrió hacia ella para consolarla. 25 años. Se dice muy pronto para los que no lo sufren. Un cuarto de siglo robado a nuestras tristes vidas. Y él simplemente estaba parado ahí como si acabara de volver de comprar el pan. Pero las pesadillas no terminan con un simple despertar. A veces, la cruel realidad es muchísimo más oscura. Alejandro no había vuelto a nosotros por un repentino ataque de arrepentimiento. Su regreso escondía un propósito aterrador. Mientras todos estábamos sumidos en un profundo shock, noté un detalle escalofriante. Noté que el hombre llevaba algo sujeto en su mano derecha. Mis ojos bajaron hacia sus dedos nudosos y cubiertos de suciedad. Era un sobre rectangular, un pedazo de papel viejo amarillento por el tiempo. Él levantó su brazo lentamente y me lo tendió, sin decir absolutamente nada, como si ese pedazo de papel arrugado fuera la única razón de su existencia. Yo no sabía en ese instante que al tomar esa vieja carta estaba a punto de destruir para siempre los cimientos de mi propia vida. No sabía que el perturbador contenido de esas páginas iba a cambiar por completo la versión oficial de nuestra tragedia familiar. Una carta misteriosa escrita con puño y letra por alguien que todos nosotros creíamos muerto y enterrado hace ya muchísimo tiempo. ¿Quieren saber exactamente qué decía esa carta maldita? ¿Quieren saber por qué el dolor más grande no es la simple ausencia, sino la terrible traición? Quédense conmigo, porque esta oscura historia apenas comienza a mostrar sus verdaderos colmillos. Tomé aquel sobre amarillento con las manos empapadas en sudor frío. El tacto del papel áspero me produjo un escalofrío que me recorrió la espina dorsal desde la nuca hasta los talones. Pesaba. Pesaba muchísimo para ser solamente un trozo de papel viejo. En ese instante, exacto, el silencio en nuestra casa se volvió ensordecedor. Nadie respiraba. El tiempo se congeló por completo. Mi madre seguía paralizada frente a los cristales rotos en el suelo del pasillo. Su mirada estaba perdida en un punto infinito entre el horror y la negación más absoluta. Alejandro permanecía quieto como una estatua de mármol. Su respiración era pesada y rítmica. Nosotros habíamos construido una vida perfecta durante todos estos años. Una fortaleza inexpugnable hecha de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Todo para ocultar el inmenso dolor que nos carcomía por dentro. ¿Ustedes pueden ponerse en nuestro lugar por un segundo? Imaginen tener que salir a la calle cada mañana y saludar a los vecinos con la mejor de las sonrisas. Imaginen tener que responder que todo va de maravilla cuando por dentro están completamente muertos. Así era nuestra vida. Una obra de teatro macabra donde cada uno de nosotros interpretaba un papel asignado a la perfección. Durante décadas habíamos intentado enterrar nuestro pasado madrileño bajo capas y capas de normalidad fingida. Madrid. Aquella ciudad vibrante y hermosa que para nosotros se había convertido en un inmenso cementerio de recuerdos dolorosos. Recuerdo perfectamente nuestros primeros años allí. Éramos la imagen viva de la familia trabajadora ideal. Los domingos por la mañana paseábamos todos juntos por los senderos arbolados del Parque del Retiro. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los castaños, creando figuras doradas sobre el suelo de tierra. El olor a churros recién hechos y a café caliente inundaba las frías mañanas de invierno. Nuestros padres iban agarrados de la mano mientras Alejandro y yo corríamos por delante persiguiendo palomas. Los vecinos del bloque nos miraban con envidia sana. Decían que éramos el claro ejemplo del amor verdadero y la unidad familiar. Nos regalaban sonrisas complacientes cuando cruzábamos el portal del edificio. ¡Qué gran mentira! Falso. Todo era falso. Una farsa montada para mantener las apariencias frente a una sociedad que juzga sin piedad. Detrás de la puerta de madera maciza de nuestro piso en Madrid, la realidad era otra muy distinta. Una realidad oscura y asfixiante.
El silencio en nuestra casa no era un silencio de paz, era un silencio cargado de tensión acumulada, un silencio espeso que anticipaba la llegada inminente de un desastre irreparable. Los secretos oscuros de nuestro pasado se escondían debajo de las alfombras y en los rincones más profundos de los armarios. Nosotros nunca hablábamos de los verdaderos problemas. Nunca mencionábamos las miradas cargadas de odio ni las palabras hirientes que flotaban en el ambiente cuando nadie más nos veía. Evitábamos tocarnos. Evitábamos mirarnos a los ojos por miedo a que el otro descubriera la inmensa tristeza que sentíamos en el alma. Y fue precisamente ese silencio venenoso lo que terminó empujando a mi hermano Alejandro hacia el borde del precipicio. Pero la vida no perdona, y el pasado siempre encuentra una forma de regresar para cobrar sus deudas pendientes. Siempre. Nosotros habíamos huido de Madrid buscando dejar atrás la sombra de la desgracia. Habíamos cambiado de ciudad y de costumbres. Habíamos borrado los nombres y las fechas de nuestra memoria consciente. Creíamos sinceramente que la distancia física era absolutamente suficiente para sanar las heridas profundas de la mente. Nos equivocamos de medio a medio. El dolor no se muda de casa. El dolor viaja contigo escondido en tu propia sombra, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo con más fuerza. Y ahí estaba ese temido momento, materializado frente a mis ojos en la figura demacrada de mi hermano mayor y en el maldito sobre que yo sostenía entre mis manos temblorosas. No quería mirar el nombre del remitente escrito en el sobre. Me negaba rotundamente. Mi instinto de supervivencia me gritaba que soltara ese papel de inmediato y que cerrara la puerta en la cara de Alejandro. Si yo no miraba el remitente, la burbuja de cristal en la que vivíamos seguiría completamente intacta. Podríamos seguir fingiendo que éramos sumamente felices. Podríamos recoger los cristales rotos del suelo y continuar con nuestra triste rutina dominical como si aquel espectro del pasado nunca hubiera tocado a nuestra puerta. Yo podría volver a mi cuarto y mi madre a sus fogones. Pero la curiosidad humana es una fuerza oscura e imparable, una necesidad enfermiza de conocer la verdad aunque esa verdad esté profundamente envenenada. Bajé la vista lentamente hacia el centro del sobre. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía los golpes en las sienes. Las letras estaban escritas con una tinta negra que había empezado a desvanecerse por el paso implacable de los años. La caligrafía era elegante y firme. Unos trazos inconfundibles que yo habría reconocido entre 1.000.000 de muestras diferentes. Letras afiladas que me golpearon el pecho con la fuerza destructiva de un tren de carga a toda velocidad. Destrucción, total, absoluta. El nombre escrito en ese papel de aspecto inofensivo pertenecía a una persona que no podía estar escribiendo cartas bajo ningún concepto lógico. Una persona que según todos los registros oficiales del Estado y según nuestros propios recuerdos había exhalado su último suspiro hacía ya muchísimo tiempo. Alguien a quien nosotros mismos habíamos velado en una sala fría y oscura una terrible noche de noviembre. Alguien que se había llevado a la tumba húmeda los peores secretos de nuestra historia familiar. El aire desapareció bruscamente de mis pulmones. La cabeza me empezó a dar vueltas a una velocidad de vértigo. ¿Cómo era esto humanamente posible? Los muertos no escriben cartas de arrepentimiento. Los muertos no envían mensajeros cubiertos de polvo a destruir la frágil paz de los vivos. Miré a Alejandro buscando desesperadamente una explicación lógica. Una excusa barata, una mentira piadosa que me salvara de caer en la locura absoluta. Pero él seguía con esa misma expresión pétrea y vacía. Sus ojos negros parecían 2 pozos sin fondo que me arrastraban irremediablemente hacia la oscuridad más aterradora. Y el día que yo más temía por fin había llegado para reclamar lo suyo. La fachada perfecta se había resquebrajado de arriba a abajo sin remedio alguno. El doloroso pasado madrileño había derribado la puerta principal de nuestra nueva vida con la brutalidad implacable de un huracán categoría 5. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse sobre nosotros, y ninguno de los tres estaba preparado para soportar la terrible violencia del inminente impacto. El nombre impreso en aquel sobre me arrancó de cuajo del presente y me arrastró violentamente hacia el oscuro abismo de mis recuerdos infantiles. Cerré los ojos con fuerza buscando escapar, pero la mente humana es una prisión sin puertas.
y de repente ya no estaba en el caluroso pasillo de nuestra casa actual. Estaba de nuevo en Madrid. En aquel maldito piso del tercer piso, con vistas a un patio interior gris y deprimente. El olor a humedad rancia y a tabaco barato inundó mis fosas nasales con una nitidez que me provocó náuseas. Ustedes saben verdaderamente lo que se siente cuando el miedo constante se convierte en el único aire que respiras a diario. Quienes hayan tenido la terrible desgracia de crecer en un hogar roto por la violencia doméstica entenderán perfectamente de lo que estoy hablando. El resto de las personas, por favor, den gracias a la vida todos y cada uno de los días. Nosotros vivíamos sumidos en un estado permanente de alerta máxima. Cada tarde, cuando el viejo reloj de pared marcaba exactamente las 7:30, el pánico absoluto se apoderaba de nuestras almas. Esa era la hora precisa en la que la llave metálica giraba pesadamente en la cerradura de la puerta principal. El sonido agudo del metal, frotando contra el metal, era el anuncio oficial de nuestra inminente condena diaria. Mi padre regresaba de su jornada laboral. Pero el hombre corpulento que cruzaba tambaleándose el umbral no era un padre protector ni un esposo amoroso que anhelaba el calor del hogar. Era un monstruo despiadado consumido por sus propios fracasos personales y ahogado miserablemente en litros de alcohol barato. Aquel hombre había llegado a la gran capital con la cabeza llena de sueños dorados y grandes promesas de prosperidad económica. Quería conquistar el mundo entero con sus propias manos. Quería darnos una vida llena de lujos y comodidades envidiables que él nunca tuvo en su juventud miserable y llena de carencias. Pero Madrid es una ciudad gigantesca y fiera, que mastica las ilusiones de los provincianos ingenuos y las escupe sin piedad en las alcantarillas más sucias. Los negocios en los que invirtió sus ahorros fracasaron estrepitosamente uno tras otro sin darle tregua alguna. Las deudas económicas comenzaron a asfixiar la economía familiar con la brutal fuerza de una soga gruesa anudada al cuello. Y en lugar de enfrentar la dura adversidad con valentía y coraje, mi padre decidió buscar refugio cobarde en el fondo turbio de una botella de cristal oscuro. La frustración diaria se transformó lentamente en rabia contenida, y esa rabia hirviente finalmente mutó en pura violencia física descontrolada. Gritos, golpes, sangre. Esa era la verdadera banda sonora de nuestra triste infancia. Mi madre era siempre su víctima principal y favorita. La pobre mujer se convertía invariablemente en el blanco perfecto de toda su ira venenosa acumulada durante las horas del día. Yo la recuerdo perfectamente encogida y temblorosa en un rincón oscuro de la pequeña cocina, cubriéndose el rostro bañado en lágrimas con sus brazos delgados y llenos de dolorosos magulladuras moradas, tratando desesperadamente de amortiguar los golpes crueles que caían sobre su cuerpo frágil como una tormenta destructiva de piedras afiladas. Seco, brutal, implacable. Así era el terrible sonido de su puño pesado, impactando sin misericordia contra la piel suave de la mujer que le había entregado los mejores años de su vida. Y nosotros no podíamos hacer nada. Los niños, Alejandro y yo, escondidos aterrados debajo de la estructura metálica de la cama de nuestra pequeña habitación compartida, temblando incontrolablemente como hojas secas azotadas por el viento helado del crudo invierno madrileño. Alejandro solía taparme los oídos con sus manos pequeñas y sudorosas para que yo no escuchara los lamentos agónicos de nuestra madre sufriendo en la habitación contigua. Pero el sonido desgarrador del dolor humano es completamente imposible de bloquear. Se te mete profundo en la cabeza y hace un nido permanente en el rincón más oscuro de tu alma atormentada. Quisieran saber verdaderamente qué es lo que destruye a una persona por dentro hasta dejarla vacía. No son los dolorosos golpes físicos. Los grandes moretones desaparecen al cabo de unas largas semanas y los huesos rotos terminan soldando con el paso sanador del tiempo. Lo que verdaderamente te aniquila el espíritu humano es la desesperanza absoluta y paralizante. La terrible certeza de que mañana será exactamente igual de miserable que hoy. La seguridad aplastante de que nadie vendrá a rescatarte de ese sofocante infierno terrenal. Las paredes de aquel viejo edificio de vecinos eran de papel de fumar. Todo se escuchaba con claridad cristalina. Los vecinos sabían perfectamente lo que ocurría en el tercer piso, puerta izquierda, pero absolutamente nadie se atrevía a intervenir ni a llamar a las autoridades competentes. La cobardía colectiva es cómplice directa de los peores tiranos. Y Alejandro entendió esa dolorosa lección de vida
mucho antes que yo. Mi valiente hermano mayor se convirtió rápidamente en mi escudo humano personal. Él recibía los castigos físicos cuando yo cometía el más mínimo error infantil. Él desafiaba estoicamente la mirada inyectada en sangre de nuestro enfurecido padre para lograr desviar su atención malsana de la figura de mi madre. Alejandro era nuestro héroe silencioso y solitario en medio de aquella auténtica masacre emocional diaria. Pero los héroes de carne y hueso también sangran copiosamente. Los héroes también se rompen por dentro en 1000 pedazos cuando soportan un peso excesivo sobre sus frágiles hombros adolescentes. Y la gigantesca carga emocional que Alejandro llevaba sobre su espalda era infinitamente superior a lo que cualquier joven de su corta edad podía soportar sin perder la cordura por completo. Recuerdo con espantosa claridad la fría noche que marcó el punto de no retorno definitivo para nuestra familia. Era pleno mes de diciembre. El frío cortante en las solitarias calles de Madrid era capaz de congelarte los huesos en cuestión de escasos minutos. La tensa cena familiar transcurría sumida en un silencio sepulcral y asfixiante. Mi padre bebía ávidamente de su vaso manchado, manteniendo los ojos inyectados en sangre fijos en su plato medio vacío. De repente, un comentario completamente insignificante sobre la comida desató a la bestia salvaje que llevaba escondida dentro. La mesa de madera voló por los aires en un violento estallido de furia incontrolable y destructiva. Los platos de cerámica se estrellaron ruidosamente contra la pared, manchando el papel tapiz floreado con restos de comida caliente y cristales afilados. Mi madre intentó calmarlo inútilmente con su voz sumamente dulce y temblorosa, pero lamentablemente solo consiguió enfurecerlo muchísimo más. Él se abalanzó sobre ella y la agarró fuertemente por el cabello castaño con una fuerza brutal, arrastrándola por el suelo de baldosas del largo pasillo sin piedad ni remordimiento alguno. Y entonces ocurrió lo inevitable. Alejandro no lo soportó ni un segundo más. Su mente atormentada hizo un cortocircuito definitivo e irreversible. Agarró con furia ciega una pesada silla de madera maciza de roble y se abalanzó sobre nuestro padre con una violencia asesina que yo nunca le había visto antes. El golpe seco y terrible resonó lúgubremente en todos los rincones de la casa maldita. Mi padre cayó desplomado al suelo, visiblemente aturdido, soltando el cabello de mi madre de forma inmediata. Yo me quedé totalmente paralizado contra la pared fría, viendo la dantesca escena con los ojos desorbitados por el terror más absoluto y paralizante. Alejandro respiraba agitadamente sosteniendo la pesada silla rota en sus manos ensangrentadas, como si fuera un arma letal lista para matar. Sus ojos oscuros reflejaban un odio tan profundo e insondable que en ese instante me dio muchísimo más miedo que mi propio padre maltratador. Esa misma madrugada mi hermano hizo su escaso equipaje y desapareció de nuestras vidas, dejándonos solos frente al mismísimo demonio. El nombre del remitente impreso en aquel sobre me devolvió violentamente a la realidad. La carta en mis manos, el sudor frío, la mirada de Alejandro. Mi mente ya había reconstruido el inicio del fin. ¿Ustedes creen que el verdadero infierno se desata en un solo instante espectacular? Piénsenlo bien. El infierno es lento. Es una agonía que te consume. Tras la huida desesperada de mi hermano aquella gélida madrugada, la frágil estructura de nuestra familia se derrumbó. Cayó a pedazos, míseros pedazos irreparables. Mi padre perdió el poco juicio que le quedaba en la cabeza. Ya no era solo el veneno del alcohol, eran las deudas. Deudas asfixiantes que nos estrangulaban el cuello sin piedad. En su desesperación por recuperar el dinero perdido, cometió errores legales imperdonables. Firmó documentos oscuros con usureros peligrosos que no conocen la compasión. Las llamadas amenazantes comenzaron a sonar a todas horas de la madrugada. Facturas impagadas amontonadas sobre la pequeña mesa. Cartas del banco con letras rojas que gritaban embargo. Embargo. Una palabra corta pero sumamente destructiva. ¿Quieren intentar ponerse en nuestra piel por un instante? Imaginen la tortura psicológica de vivir esperando el golpe final que te dejará en la ruina. Cada vez que el cartero se acercaba al portal, mi madre temblaba de pánico, temiendo recibir la notificación que nos dejaría definitivamente en la calle. El ambiente se volvió totalmente insostenible.
Voces discutiendo detrás de las puertas cerradas. Gritos ahogados por la absoluta impotencia financiera. El dinero mancha todo cuando falta por completo. Empezamos a vender apresuradamente los pocos muebles de valor. La televisión antigua. Los anillos de boda. Todo desaparecía en las fauces insaciables de las deudas acumuladas por un hombre que había perdido el rumbo para siempre. Y finalmente llegó el fatídico día del desahucio. La crisis económica nos arrebató violentamente la poca dignidad humana que nos quedaba. Gritos de funcionarios. Abogados implacables con trajes baratos señalando con el dedo acusador. Cajas de cartón. Decenas de cajas de cartón apiladas torpemente en el pasillo, llenas de nuestra ropa vieja y nuestros sueños rotos. Nos echaron a la calle a patadas. Nos vimos obligados a abandonar Madrid amparados por la noche, huyendo cobardemente de los acreedores y de la profunda vergüenza pública. Un agujero negro enorme del que creíamos haber escapado al mudarnos aquí, donde nadie conocía nuestra verdadera historia. Pero la realidad es mucho más cruel. Ahora, 25 años después, la peor pesadilla regresaba a cobrarse los intereses atrasados. En este mismo pasillo caluroso, la tensa reunión familiar se había transformado en cuestión de escasos segundos en un verdadero infierno terrenal insoportable. Mi madre seguía petrificada frente a los cristales rotos, sus ojos llorosos fijos en Alejandro. Yo miraba el sobre amarillento y sentía que aquellas deudas del pasado me aplastaban el pecho de nuevo, dejándome sin respiración. ¿Cómo podía ser esto posible? Nosotros enterramos a mi padre poco después de aquel humillante desahucio. Eso fue lo que la versión oficial nos obligó a creer. Un accidente automovilístico terrible en las carreteras de las afueras. Un cuerpo irreconocible consumido sin remedio por las llamas de un coche siniestrado en el fondo de un barranco. Los registros policiales, los extensos papeles del seguro, todo apuntaba indiscutiblemente a que aquel hombre monstruoso había pagado todos sus crímenes con su miserable vida. Fue el final aparentemente perfecto para una auténtica historia de terror. La liberación definitiva que nos permitió empezar de cero. Pero el dolor es sumamente paciente, y el papel arrugado que yo tenía en mis manos destruía esa anhelada liberación de un plumazo cruel y despiadado. El nombre escrito en el sobre seguía quemándome la piel de las manos. Era él. Era la inconfundible firma de nuestro padre. La firma de un muerto. Directo, helado, el pánico comenzó a subir violentamente por mi garganta como bilis amarga. Si mi padre había escrito esta carta después de la fecha de su supuesto accidente, entonces él no había muerto calcinado. Si no había muerto, todo nuestro doloroso luto y nuestra paz mental eran una farsa monumental. ¿Qué demonios había pasado realmente en aquel barranco? ¿Por qué mi hermano tenía esta misiva? ¿Y por qué había esperado 25 años para entregarla? Las preguntas sin respuesta martillaban el interior de mi cráneo sin piedad alguna. Alejandro dio un paso lento hacia adelante. Sus zapatos cubiertos de polvo mancharon el suelo inmaculado que mi madre había fregado con esmero esa mañana. ¿Quién iba a imaginar que esa huella de suciedad sería el presagio de nuestra ruina absoluta? Él venía a ensuciarlo todo con la cruda verdad. Venía a destapar la tumba sellada de nuestros secretos inconfesables. El aire se volvió completamente irrespirable. La profunda crisis que estábamos viviendo superaba con enormes creces a cualquier desahucio del pasado. Nos estaban robando la poca cordura que nos mantenía cuerdos. Mi madre, recuperando a duras penas el aliento perdido, emitió un sonido gutural, ahogado y sumamente desesperado. Fue un quejido puramente animal que me desgarró el alma en dos mitades sangrantes. Se acercó a la figura de Alejandro con pasos vacilantes, como si estuviera caminando aterrada sobre un campo minado. Levantó sus manos arrugadas y tocó suavemente el brazo tenso de mi hermano. El leve contacto físico rompió el encanto diabólico de aquella escena dantesca. Alejandro cerró los ojos fuertemente y una lágrima solitaria, pesada y cargada de una culpa insoportable, rodó lentamente por su mejilla sucia y maltratada. Pero él seguía sin pronunciar una sola palabra. Su aplastante silencio era un castigo divino, un verdugo invisible y cruel que nos ahorcaba lentamente, robándonos el oxígeno. Y el sobremaldito seguía aferrado en mis manos, esperando pacientemente a ser abierto de una vez por todas.
El papel viejo parecía latir en mis palmas con vida propia y amenazante. Yo no quería abrirlo. Deseaba con todas mis fuerzas arrojarlo al fuego de la cocina y ver cómo se consumía hasta convertirse en cenizas inofensivas. Pero las grandes tragedias no se pueden quemar ni borrar de la memoria con un simple acto de cobardía. Exigen ser leídas en voz alta. Exigen ser enfrentadas cara a cara sin importar las terribles consecuencias que esto pueda acarrear para todos los involucrados. Deslicé mi dedo pulgar tembloroso por la solapa desgastada del sobre amarillento. El breve sonido del papel rasgándose resonó en el silencioso y tenso pasillo, como el estruendo provocado por un disparo a quemarropa en medio de la noche. Nada volvería a ser igual. Absolutamente nada. La caída libre y en espiral hacia nuestro desastre familiar había comenzado de nuevo con una fuerza arrolladora. Esta vez les aseguro que no había ningún suelo blando esperándonos amablemente al final del oscuro trayecto. Solo el frío asfalto de las verdades ocultas. Estábamos cayendo a una velocidad vertiginosa hacia un destino incierto, arrastrados por los fantasmas de un pasado que se negaba rotundamente a permanecer bajo tierra. El crujido del papel viejo al rasgarse resonó en las paredes de nuestro pasillo como el anuncio del fin del mundo. Extraje la carta con una lentitud desesperante. Mis dedos temblaban tanto que casi dejo caer el documento al suelo manchado. El olor que desprendía aquel pliego era nauseabundo. Olía a encierro prolongado, olía a humedad enfermiza y a secretos que jamás debieron ver la luz del sol. Desdoblé el papel amarillento y las dobleces amenazaron con partirse en 1000 pedazos. Mi madre seguía inmóvil frente a Alejandro. Su respiración era entrecortada y ruidosa. Parecía que el oxígeno se había esfumado por completo de nuestra casa. Yo bajé la mirada hacia la esquina superior derecha del papel, buscando instintivamente algún punto de anclaje. Y fue entonces cuando el primer golpe me dio de lleno en la mandíbula. Había una fecha escrita con tinta negra desteñida, 12 de octubre del año 2001. Parpadeé varias veces creyendo que mis propios ojos me estaban traicionando miserablemente. Eso era completamente imposible. No tenía absolutamente ningún sentido lógico. Nosotros habíamos enterrado los restos carbonizados de nuestro padre en el sombrío mes de noviembre de 1996, 5 años antes. 5 largos años de diferencia que destrozaban nuestra realidad en un abrir y cerrar de ojos. El corazón me empezó a bombear sangre a una velocidad aterradora. Las rodillas me flaquearon peligrosamente. Si esa fecha era real, todo nuestro sufrimiento pasado había sido una farsa gigantesca y macabra. Ustedes pueden intentar ponerse en mi lugar por un solo segundo. Imaginen sostener la prueba irrefutable de que la persona que arruinó su infancia los engañó incluso después de muerto. Empecé a leer las líneas escritas con aquella caligrafía afilada y agresiva que tantas pesadillas me había provocado de niño. El tono de la misiva era hipócrita hasta la médula. Empezaba dirigiéndose a nosotros como su amada familia. El monstruo que nos molía a golpes sin piedad ahora tenía la desfachatez de llamarnos amados desde las sombras. El estómago se me revolvió violentamente, provocándome unas náuseas insoportables, pero no podía detener mi lectura. Mi cerebro necesitaba devorar cada maldita palabra para entender el tamaño colosal de aquella traición. Y la verdad se reveló ante mis ojos con la brutalidad de un martillazo en el cráneo. Directo, seco, despiadado. Mi padre confesaba en aquellas líneas manchadas que él jamás estuvo dentro de aquel vehículo estrellado en el fondo del barranco. Él explicaba detalladamente cómo la presión de los usureros y la inminente amenaza de la cárcel lo habían empujado a idear un plan absolutamente diabólico. Una salida cobarde para salvar su propio pellejo miserable, sin importarle dejarnos hundidos en la miseria más absoluta. Él relataba cómo aquella noche aciaga de lluvia torrencial había recogido a un pobre vagabundo que deambulaba por las afueras de la ciudad. Un infeliz sin familia ni amigos, alguien a quien nadie echaría de menos jamás. La narración continuaba describiendo el horror con una frialdad espantosa. Mi padre confesaba haber emborrachado a aquel pobre desgraciado hasta dejarlo completamente inconsciente. Luego lo colocó en el asiento del conductor de nuestro viejo coche familiar. Lo ató al asiento.
y empujó el vehículo por el precipicio rocoso antes de arrojar un fósforo encendido para borrar cualquier posible evidencia comprometedora. Asesinato. Un asesinato calculado y cobarde. Nosotros habíamos llorado durante meses sobre la tumba cerrada de un completo desconocido. Habíamos rezado por el alma de un inocente sacrificado en el altar del egoísmo de un monstruo. La sangre se me heló en las venas. El aire me quemaba los pulmones al respirar, pero la carta guardaba un veneno todavía mucho más letal en sus siguientes párrafos, algo que explicaba finalmente el papel de mi hermano mayor en toda esta tragedia. Yo levanté la mirada del papel por un instante y observé a Alejandro. Él mantenía la cabeza gacha y los hombros hundidos. Era la viva imagen de un hombre derrotado por el peso aplastante de la culpa. Volví a la lectura apresuradamente buscando respuestas desesperadas. Mi padre detallaba cómo había huido al extranjero con una identidad falsa, huyendo como una rata de alcantarilla. Pero años después, el remordimiento y una enfermedad incurable comenzaron a devorarlo por dentro. Y entonces cometió su último acto de crueldad extrema. Buscó a su hijo mayor. El texto revelaba que mi padre había logrado localizar a Alejandro varios años después de su falsa muerte. Lo había contactado en secreto. Lo había citado en un callejón oscuro de una ciudad lejana y le había confesado toda la verdad sobre el cadáver del coche. Alejandro se enteró de golpe de que su propio padre era un asesino a sangre fría buscado por la justicia. Y el viejo demonio, en lugar de liberarlo, le impuso una carga insoportable. Le rogó silencio. Le suplicó entre lágrimas de cocodrilo que no lo denunciara a las autoridades, porque de lo contrario pasaría sus últimos días pudriéndose en una celda húmeda. Chantaje emocional puro y duro. Una manipulación perfecta diseñada para destruir el alma de un hijo que ya estaba profundamente herida. Y ese fue exactamente el verdadero motivo de la desaparición de mi hermano. Alejandro no huyó de nosotros por falta de amor ni por cobardía. Huyó porque no podía mirarnos a la cara sabiendo la monstruosa verdad. Huyó porque sentía que al guardar ese secreto macabro se convertía irremediablemente en cómplice directo de un asesino despreciable. El dolor de esa terrible revelación me golpeó el pecho, dejándome sin aliento. 15 años. 15 largos años viviendo una mentira monumental mientras mi hermano vagaba por el mundo cargando con una cruz que no le correspondía en absoluto. Él sacrificó su propia felicidad y su futuro por mantenernos a nosotros en la dulce ignorancia, por protegernos del dolor de saber que éramos la familia de un monstruoso criminal. Las últimas líneas de la misiva eran una despedida lúgubre y patética. El hombre anunciaba que la enfermedad terminal finalmente le estaba ganando la batalla definitiva. Pedía un perdón que no merecía bajo ningún concepto terrenal ni divino. Afirmaba que dejaba esta carta en manos de Alejandro para que fuera entregada solamente cuando él ya estuviera verdaderamente bajo tierra, para que pudiéramos cerrar el círculo de dolor. Cerrar el círculo. ¡Qué ironía más retorcida y cruel! Aquellas palabras no cerraban absolutamente nada. Solo abrían una herida purulenta e infectada que amenazaba con devorarnos vivos a los tres. Dejé caer la carta al suelo. El papel amarillento aterrizó suavemente sobre los fragmentos de cristal roto esparcidos por las baldosas. Y en ese preciso instante, el grito desgarrador de mi madre rompió el silencio de la casa, fracturando nuestra realidad para siempre. El grito de mi madre no fue humano. Fue el aullido desgarrador de un animal herido de muerte, un sonido agudo y terrible que rebotó contra las paredes de nuestro pasillo y se clavó directamente en el centro de mi pecho. Ella cayó de rodillas sobre el suelo duro. No le importaron los cristales rotos que se incrustaban sin piedad en su piel frágil. La sangre comenzó a brotar manchando sus faldas, pero el dolor físico no era absolutamente nada comparado con la masacre emocional que acababa de sufrir su corazón. 25 años. 25 años llorando sobre la tumba de un hombre que no solo la había maltratado en vida, sino que la había engañado desde el mismísimo infierno. Alejandro no pudo soportar más la tensión acumulada. El hombre de hierro. Mi escudo protector. El gigante que había aguantado las palizas de nuestro padre, por mí se derrumbó por completo. Cayó al suelo junto a ella. Sus rodillas golpearon las baldosas con un sonido sordo. Y entonces, por primera vez en toda su vida, mi hermano mayor comenzó a llorar.
No eran lágrimas silenciosas. Era un llanto primitivo, un desahogo salvaje y violento de un alma que había estado secuestrada en la oscuridad durante más de 2 décadas. Se aferró al cuerpo tembloroso de nuestra madre como un niño pequeño asustado. Se aferró a ella pidiendo un perdón que él no necesitaba pedir, porque él era la víctima más grande de toda esta macabra pesadilla. ¿Ustedes pueden ponerse en nuestro lugar por un segundo? Imaginen mirar a los ojos de la persona que más aman y darse cuenta de que ambos han sido marionetas en el juego de un sociópata. Nosotros habíamos vivido una farsa. La justicia humana había cerrado el caso del accidente automovilístico con una rapidez insultante. Los papeles del seguro y los certificados de defunción oficiales no eran más que hojas mojadas que avalaban un asesinato a sangre fría. La frialdad de los trámites burocráticos y la ceguera de la ley habían permitido que un monstruo escapara, impune, dejándonos a nosotros ahogados en un mar de deudas y vergüenza, completamente destrozados, muertos en vida, sin esperanza. Ese fue verdaderamente el fondo del abismo para nuestra familia. Tocar fondo no es quedarse sin dinero o perder una casa en la capital. Tocar fondo es descubrir que toda tu existencia está cimentada sobre las cenizas de un inocente asesinado cobardemente. Las heridas físicas de mi madre sanarían con los días. Los cortes de los cristales dejarían pequeñas cicatrices en sus rodillas cansadas. Pero las heridas del alma eran profundas e incurables. El daño psicológico de saber que su esposo fue capaz de cometer semejante atrocidad era un veneno letal que jamás abandonaría sus venas. Y sin embargo, en medio de aquel caos de sangre y lágrimas, ocurrió un pequeño milagro de redención. Mi madre levantó sus manos temblorosas y acunó el rostro sucio de Alejandro. Le limpió las lágrimas con sus dedos manchados de sangre. No hubo reproches. No hubo gritos acusatorios por haber guardado aquel oscuro secreto durante 15 años. Solo hubo amor incondicional. El amor inquebrantable de una madre que recupera a la pieza más valiosa de su vida destrozada. Se abrazaron fuertemente en el suelo de aquel pasillo caluroso, y yo me uní a ellos. Nos fundimos en un abrazo a 3 bandas que intentaba desesperadamente recomponer los pedazos rotos de nuestro corazón familiar. Lloramos hasta que nos quedamos completamente vacíos por dentro. Lloramos por el vagabundo sin nombre. Lloramos por los años perdidos. Y lloramos por nuestra libertad definitiva. Aquí es donde la historia se vuelve un espejo para todos nosotros. La vida nos enseña lecciones a base de golpes certeros y despiadados. Muchas veces creemos que conocemos perfectamente a quienes duermen a nuestro lado. Creemos ciegamente en el significado del matrimonio y en las promesas de amor eterno frente al altar. Pero el corazón humano es un laberinto oscuro e impredecible. La maldad puede esconderse bajo el techo de un hogar aparentemente normal, y la cobardía puede disfrazarse de tragedia. Nuestro padre huyó de la justicia terrenal y engañó a las leyes de los hombres. Pero el castigo divino lo encontró en su exilio solitario, devorándolo con una enfermedad implacable que lo hizo morir en la más absoluta miseria. La justicia siempre llega, lenta, segura, implacable. Nosotros decidimos llevar la carta a las autoridades al día siguiente. No nos importaba el escándalo mediático ni el dolor de reabrir heridas del pasado. El pobre hombre calcinado en el fondo del barranco merecía justicia. Merecía recuperar su dignidad arrebatada. Y nosotros necesitábamos limpiar nuestras almas de la oscuridad que nuestro padre nos había impuesto a la fuerza. Fue un proceso legal largo y sumamente doloroso, pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. Alejandro por fin pudo dormir tranquilo, sin demonios en su cabeza. Y nosotros volvimos a ser una familia, rota y llena de cicatrices imborrables, pero unida por un vínculo de acero que ninguna mentira podrá destruir jamás. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este relato tan personal y doloroso. La vida está llena de tormentas aterradoras que amenazan con destruirnos por completo, pero siempre debemos encontrar la fuerza interior para levantarnos de las cenizas. A todos aquellos que me escuchan y que tal vez están atravesando por momentos de oscuridad o lidiando con familias difíciles, quiero desearles muchísima paz y serenidad en sus corazones. Nunca pierdan la esperanza y nunca se rindan ante la adversidad. Si esta historia ha resonado en su interior
y desean escuchar más relatos profundos y reales que tocan el alma humana, les pido amablemente que se suscriban al canal. Denle a me gusta y dejen sus comentarios abajo para saber su valiosa opinión. Su apoyo incondicional es el motor que me impulsa a seguir compartiendo estas historias con todos ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima.